¿Qué significa innovar, no? ¿Qué significa verdaderamente innovar? Muchas veces la primera pregunta que se nos puede venir a la cabeza, ¿no? Si es algo que tiene que ver con las acciones, ¿no? O es algo que tiene que ver más con el pensamiento, ¿no? Con el mundo de las ideas, ¿no? Y a veces esto es una gran pregunta, ¿no? O algo que quizás nos lleva a respuestas que bueno, que en alguna medida como que no obtenemos una respuesta clara, porque quizás en algún punto no sea clara la respuesta. O sea, es decir, cuando pensamos en innovar, ¿no? Quizás la respuesta sea que es algo que depende de las ideas y de las acciones, de las dos cosas, ¿no? Entonces la pregunta es, pero entonces, ¿las ideas y las acciones son lo mismo? Bueno, este quizás sea uno de los niveles de esta pregunta que quizás nos tenemos que hacer, tenemos que indagar en nosotros, ¿no? Como para poder ver cómo influye esto, ¿no? En nuestro proceder cotidiano, ¿no? ¿No? Es decir, el tema acá pasa por entender si nosotros le asignamos a una de estas dos cosas más importancia que otra, o lo vemos como lo mismo. Es decir, disociamos, separamos las ideas de las acciones, las vemos como lo mismo. Por eso las ventajas, desventajas, ¿no? Las posibles consecuencias positivas, negativas de estas cosas, ¿no? Muchas veces cuando nos quedamos mucho en el lado de las ideas, ¿no? Es como que corremos el riesgo, ¿no? O caemos quizás sin darnos cuenta en cierta máquina que empieza a andar de modo autónomo y que lo único que genera son más dificultades, incomodidades, ¿no? Como esta necesidad de que uno tiene que estar siempre con la mente activa, ¿no? Generando ideas, proyectos, lo cual está muy bien, por supuesto, ¿no? Pero si esas ideas, esos proyectos no se conectan con acciones concretas, y ya no solamente diría con acciones, sino con concreciones, estamos como cayendo en alguna especie de autoengaño, si se quiere, ¿no? De alguna manera, por un lado buscamos innovar, crear, renovar, gracias a tener una mente activa, ¿no? Algo que nos va marcando un camino, ¿no?
Claro, pero al mismo tiempo no lo vemos reflejado en el lado, en el lado práctico de la vida de ninguna manera, o al menos no lo vemos del modo en que nosotros lo quisiéramos ver. Quizás lo vemos, pero lo vemos como una manifestación de cosas que ya conocemos, ¿no? Que si bien nos gusten más o menos, ya lo conocemos. Y eso no tiene que ver con innovar, ¿no? Y justamente hablar de pensar ideas, de pensar de las ideas, de innovar, de cuestionar y sobre todo de sacudir un poco la estructura, ¿no? Una estructura que la tenemos bastante consolidada, sobre todo si pensamos desde el movimiento del Sol, que recién, hace pocas horas, acaba de dejar atrás el signo de Tauro y ya está recorriendo los primeros centímetros de Géminis. Un Géminis que viene después de justamente de un, un diálogo, ¿no? Muy fuerte y muy interesante, ¿no? Muy intenso respecto a lo que es la acción y la inacción, ¿no? Tauro nos pone en ese dilema, ¿no? Justamente porque tiene que ver con la acción útil, con la acción que nos convenga, pero que convenga no desde un punto de vista egoísta, ¿no? Que nos convenga, que le convenga a los demás y cuando hablamos que nos convenga, tiene que ver justamente con que no sea siempre lo mismo, que no se repitan pautas, que no caigamos en los falsos dilemas, ese tipo de cosas, ¿no? Y nos encontramos entonces con una energía de Géminis que empieza poco a poco a crecer, con un Urano también ahí, ¿no? Casi en unión exacta con el Sol, ¿no? En conjunción exacta con el Sol, ¿no? Y no muy lejos también Mercurio. Y un Urano que habla de eso, ¿no? Habla del aire, de lo que es el aire en astrología, ¿no? De las ideas, ¿no? Esta cosa del fluir, pero a veces del fluir sin dirección, ¿no? Y el fluir sin dirección nos aleja de esta conveniencia bien entendida, ¿no? Nos aleja a veces hasta de imaginar el nivel de la concreción, ¿no? Sí podemos ver el nivel de la acción, pero no el de la concreción. Sí podemos ver el lado de la innovación, pero no de la concreción. ¿Y qué significa esto? Que entramos como en un remolino, que es un remolino de por sí, ¿no? Que de ese también remolino nos habla un poco Mercurio, también que lo tenemos ahí cerca, ¿no? Que no solamente es regente de Géminis, sino que también nos puede llevar a potenciar, si se quiere, lo intelectual, ¿no? La producción de ideas, ¿no? Que la generación indefinida de ideas, pero yo traigo, digamos, en mi mochila esto de la conveniencia, de mi propia conveniencia, de la conveniencia para los demás, de esta idea de concreción y de conveniencia desde un punto de vista amplio, ¿no? No personal, no de cerrado a intereses particulares míos o de otros,
sino de una conveniencia para que todo funcione mejor. Y de eso se trata, ¿no? ¿Cuál es la conveniencia, ¿no? De ideas que no se conectan con la concreción, a pesar de que sí se conectan con la acción. ¿Cuál es digamos, la delgada línea entre esto, ¿no? A veces cuesta un poco verlo, ¿no? Porque las ideas se conectan rápidamente con acciones de corto alcance, si se quiere, que nos hacen creer que concretamos algo cuando en realidad ya estamos creando otra nueva idea. Entonces, la innovación es poder ponerle este freno, que es un freno de observación, ¿no? ¿Cuál es mi nivel de concreción? ¿Cuál es mi compromiso con la concreción? ¿Cuál es mi nivel de miedo hacia la concreción? Y que prefiero esconderme o refugiarme o autoengañarme en lo creativo quizás, ¿no? En lo generativo de cosas cuando en la concreción, que la concreción en realidad no es otra cosa que sentirnos plenos, ¿no? Cierta sensación de plenitud, ¿no? De realización. Justamente Tauro lo que viene a traer es justamente eso, que las ideas, que la innovación, que la imaginación, que la aceleración de ideas, de mental, nos traiga plenitud, nos dirija hacia eso y no hacia un sistema en sí mismo que nos lleve quizás a la frustración y nos lleve incluso a creer que no servimos para eso. Entonces estemos atentos, ¿no? ¿A qué lugar le estamos dando a la concreción, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Parando, tomando conciencia, focalizando en cada idea, en cada paso, en cada iniciativa, en cada cosa nueva que pueda ocurrir. Paramos, frenamos, no actuamos, que en verdad estamos actuando, pero como que no actuamos desde esta lógica, ¿no? Y lo observamos y decimos, ¿qué nivel de concreción? ¿Qué hago? ¿Cómo lo concreto? ¿Vale la pena seguir pensando, seguir innovando si no concreto? Esta es la invitación, a pararnos ahí y a poder un poco desenredar esta madeja que parece muy difícil, pero la tenemos ahí al alcance de la mano. Es cuestión de parar, observarlo y hacerlo.